Buenas. Continuando con nuestro libro de fantasía gótica, El cuerpo del delito. Estamos en la antología de relatos policíacos clásicos. Y estamos con La casa encantada. Y vamos a continuar con el capítulo 13. Continuamos. Dice, en la primavera de 1861, Agnes se instaló en la casa de campo de sus dos amigos, ahora ascendidos. A la muerte del primer lord sin descendencia, a ser los nuevos Lord y Lady Montevarri. La antigua nodriza no se separó de su señora. Se le había encontrado un lugar adecuado a su edad en la agradable casa irlandesa. Era perfectamente feliz en su nueva esfera y gastó su primer dividendo semestral de la compañía hotelera de Venecia con la prodigalidad que la caracterizaba en regalos para los niños. También a principios de año, los directores de las oficinas de seguros de vida se sometieron a las circunstancias y pagaron las 10,000 libras. Inmediatamente después, la viuda del primer Lord Montevarri, es decir, la viuda Lady Montevarri, partió de Inglaterra con el barón Rivar con destino a los Estados Unidos. En las columnas científicas de los periódicos se anunciaba que el objetivo del barón era investigar el estado actual de la química experimental en la gran República Americana. Su hermana informó a los amigos curiosos que lo acompañaba con la esperanza de encontrar consuelo en el cambio de escenario después de la pena que había caído sobre ella. Al oír estas noticias comunicadas por Henry Westwick, que estaba de visita en casa de su hermano, Agnes sintió cierto alivio. Con el Atlántico entre nosotros, dijo, seguro que ya he terminado con esa terrible mujer. Apenas transcurrió una semana desde que se pronunciaron aquellas palabras cuando se produjo un suceso que volvió a recordar a Agnes a la terrible mujer. Aquel día, los compromisos de Henry le habían obligado a regresar a Londres. En la mañana de su partida, se había aventurado a insistir una vez más en su demanda contra Agnes y los niños. Como había previsto, resultaron ser inocentes obstáculos para su éxito. Por otra parte, se había asegurado en privado una firme aliada de su cuñada. Ten un poco de paciencia, le había dicho la nueva Lady Montevarri, y déjame que dirija la influencia de los niños en la dirección correcta. Si pueden persuadirla de que te escuche, lo harán. Las dos damas habían acompañado a Henry y a otros invitados que se marchaban al mismo tiempo a la estación del ferrocarril y acababan de regresar a la casa cuando el criado anunció que una persona llamada Roland estaba esperando para ver a su señoría. ¿Es una mujer? Sí, mi lady. La joven Lady Montevarri se volvió hacia Agnes. Esa es la persona, dijo, que tu abogado pensó que podría ayudarte cuando intentaba localizar al mensajero perdido. No te referirás a la criada inglesa que estaba con Lady Montevarri en Venecia. Querida, no hables de la horrible viuda de Montevarri, por el nombre que ahora es mío. Stephen y yo hemos acordado llamarla por su título extranjero antes de casarse. Yo soy Lady Montevarri y ella es la condesa. Sí, la señora Roland estuvo a mi servicio antes de convertirse en la criada de la condesa.
Era una persona perfectamente digna de confianza, con un defecto que me obligó a despedirla, un carácter huraño que provocaba quejas perpetuas contra ella en la sala de los criados. ¿Te gustaría verla? Agnes aceptó la propuesta, con la débil esperanza de conseguir alguna información sobre la esposa del mensajero. La completa derrota de todos los intentos de localizar al hombre perdido había sido aceptada como definitiva por la señora Ferrari. Se había vestido deliberadamente de luto de viuda y se ganaba la vida en un empleo que la infatigable amabilidad de Agnes le había procurado en Londres. La última oportunidad de penetrar en el misterio de la desaparición de Ferrari parecía depender ahora de lo que la antigua compañera de servicio de Ferrari pudiera contarle. Con expectativas muy forjadas, Agnes siguió a su amiga a la habitación en la que esperaba la señora Roland. Una mujer alta y huesuda, en el otoño de la vida, con los ojos hundidos y el pelo gris como el hierro, se levantó rígidamente de su silla y saludó a las damas con severa sumisión cuando abrieron la puerta. Una persona de carácter intachable, evidentemente, pero no sin inconvenientes visibles. Unas grandes cejas pobladas, una voz terriblemente grave y solemne, unos modales ásperos e inflexibles, una ausencia total en su figura de las líneas ondulantes características de su sexo, presentaban a la virtud en esta excelente persona bajo su aspecto menos seductor. Los extraños, al conocerla por primera vez, solían preguntarse por qué no era un hombre. ¿Se encuentra bien, señora Roland? Estoy tan bien como puedo esperar estar, mi señora, en mi momento de la vida. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Su señoría puede hacerme un gran favor si tiene a bien hablar de mi carácter mientras estudio servicio. Me han ofrecido un puesto para atender a una señora inválida que ha venido a vivir últimamente a este barrio. Ah, sí, he oído hablar de ella. Una tal señora Carbury, con una sobrina muy guapa, según me han dicho. Pero, señora Roland, usted dejó mi servicio hace algún tiempo. La señora Carbury seguramente esperará que se refiera a la última señora que la empleó. Un destello de virtuosa indignación irradió los hundidos ojos de la señora Roland. Tosió antes de contestar, como si su última señora se le atascara en la garganta. Le he explicado a la señora Carbury, milady, que la persona a la que serví por última vez realmente no puedo darle su título en presencia de su señoría. Ha abandonado Inglaterra para irse a América. La señora Carbury sabe que dejé a esa persona por mi propia voluntad. Sabe por qué y aprueba mi conducta hasta ahora. Una palabra de su señoría será ampliamente suficiente para conseguirme la posición. Muy bien, señor Roland. No tengo inconveniente en ser su referencia, dadas las circunstancias. La señora Carbury me encontrará en casa mañana hasta las 2. La señora Carbury no está lo suficientemente bien como para salir de casa, milady. Su sobrina, la señorita Haldane, llamará y hará las averiguaciones si su señoría no tiene inconveniente. No tengo la menor objeción. La linda sobrina lleva consigo su propia bienvenida. Espere un momento, señora Roland. Esta dama es la señora Lockwood, prima de mi marido y amiga mía. Está ansiosa por hablar con usted sobre el mensajero que estuvo al servicio de Lord Montevarri en Venecia.
Las pobladas cejas de la señora Roland se fruncieron en severa desaprobación del nuevo tema de conversación. «Lamento oírlo, milady», fue todo lo que dijo. «Quizá no le han informado de lo que ocurrió después de que abandonara Venecia», se aventuró a añadir Agnes. «Ferrari dejó el palacio en secreto y nunca se ha sabido de él desde entonces». La señora Roland cerró misteriosamente los ojos, como si quisiera excluir alguna visión del mensajero perdido que pudiera perturbar a una mujer respetable. «Nada de lo que pudiera hacer el señor Ferrari me sorprendería», respondió en su tono grave más profundo. «Habla con bastante dureza de él», dijo Agnes. La señora Roland volvió a abrir los ojos de pronto. «No hablo con dureza de nadie sin razón», dijo. «El señor Ferrari se comportó conmigo, señorita Lowood, como ningún hombre vivo se ha comportado jamás, ni antes ni después. ¿Qué ha hecho?». La señora Roland respondió con una mirada de horror. «Se tomó libertades conmigo». La joven Lady Montbarry se apartó de repente y se puso el pañuelo sobre la boca en medio de convulsiones de risa reprimida. «Y cuando insistí en que se disculpara, señorita, tuvo la audacia de decir que la vida en palacio era aburrida y que no sabía de qué otra forma entretenerse». «Me temo que apenas me he hecho entender», dijo Agnes. «No le hablo por ningún interés en Ferrari. ¿Sabe usted que está casado?». «Me da lástima su mujer», dijo la señora Roland. «Naturalmente, está muy apenada por él», continuó Agnes. «Debería dar gracias a Dios por haberse liberado de él», intervino la señora Roland. Agnes insistió. «Conozco a la señora Ferrari desde la infancia y deseo sinceramente ayudarla en este asunto. Notó algo mientras estuve en Venecia que puede explicar la extraordinaria desaparición de su marido. En qué condiciones, por ejemplo, vivía con su amo y su ama. En términos de familiaridad con su señora», dijo la señora Roland, «que eran sencillamente repugnantes para un respetable criado inglés. Solía animarle a que le hablara de todos sus asuntos, de cómo se llevaba con su mujer, de lo apremiado que estaba por el dinero y cosas por el estilo, como si fueran iguales. Despreciable. Eso es lo que yo llamo». «¿Y su amo?», Agnes continuó. «¿Cómo le fue a Ferrari con Lord Montbarry?». «Mi señor vivía encerrado entre sus estudios y sus penas», respondió la señora Roland con una dura solemnidad que expresaba respeto por la memoria de su señoría. «El señor Ferrari recibía su dinero cuando le correspondía y no se preocupaba de nada más. Si pudiera permitírmelo, también dejaría el lugar, pero no puedo permitírmelo». Estas fueron las últimas palabras que me dijo la mañana en que abandoné el palacio. No le contesté. Después de lo que había sucedido en aquella ocasión, naturalmente no me hablaba con el señor Ferrari. «¿Realmente no puede decirme nada que arroje luz sobre este asunto?». «Nada», dijo la señora Roland, con un indisimulado placer por la decepción que se estaba llevando. «Había otro miembro de la familia en Venecia», reanudó Agnes, decidida a escudriñar la cuestión hasta el fondo mientras tuviera la oportunidad. «Estaba el barón Rivar». La señora Roland levantó sus grandes manos cubiertas de oxidados guantes negros en muda protesta contra la introducción del barón Rivar como objeto de investigación. «¿Sabe usted, señorita,
Empezó diciendo que abandoné mi puesto como consecuencia de lo que observé. Agnes la detuvo. Solo quería preguntarle si el valor Rivar había dicho o hecho algo que pudiera explicar la extraña conducta de Ferrari. Nada que yo sepa, dijo la señora Roland. El barón y el señor Ferrari, si me permite la expresión, eran pájaros de un mismo plumaje, por lo que he podido ver. Es decir, uno era tan poco escrupuloso como el otro. Soy una mujer justa y le daré un ejemplo. El día anterior a mi partida, oí decir al varón a través de la puerta abierta de su habitación, mientras yo pasaba por el pasillo: Ferrari, quiero 1000 libras. ¿Qué harías por 1000 libras? Y oí al señor Ferrari responder: cualquier cosa, señor, con tal de que no me descubrieran. Y entonces ambos estallaron en carcajadas. No oí más que eso. Juzgue usted mismo, señorita. Agnes reflexionó un momento. 1000 libras era la suma que se había enviado a la señora Ferrari en la carta anónima. ¿Tenía este envío alguna relación en consecuencia con la conversación entre el barón y Ferrari? Era inútil hacer más preguntas a la señora Roland. No podía dar más información que tuviera la más mínima importancia para el objetivo que se perseguía. No había más remedio que despedirla. Se había hecho un esfuerzo más para encontrar el rastro del hombre perdido y una vez más el esfuerzo había fracasado. Aquel día había una fiesta familiar en la mesa. El único invitado que quedaba en la casa era un sobrino del nuevo Lord Montevarri, el hijo mayor de su hermana Lady Barbille. Lady Montevarri no pudo resistirse a contar la historia del primer y último atentado contra la virtud de la señora Roland, con una imitación cómicamente exacta de la voz profunda y lúgubre de la señora Roland. Al preguntarle a su marido cuál era el objeto que había traído a aquella formidable persona a la casa, mencionó naturalmente la esperada visita de la señorita Haldane. Arthur Barbille, inusualmente silencioso y preocupado hasta entonces, irrumpió de pronto en la conversación con un estallido de entusiasmo. La señorita Haldane es la muchacha más encantadora de toda Irlanda, dijo. Ayer la vi por encima del muro de su jardín, cuando pasaba por ahí. ¿A qué hora vendrá mañana? Antes de las 2. Me asomaré al salón por casualidad. Me muero porque me la presente. A Agnes le divirtió su entusiasmo. ¿Ya está enamorado de la señorita Haldane?, le preguntó. No es ninguna broma, respondió Arthur con gravedad. Llevo todo el día junto al muro del jardín esperando volver a verla. De la señorita Haldane depende que yo sea el hombre más feliz o el más desdichado. Niño tonto, ¿cómo puedes decir semejante tontería? Sin duda decía tonterías, pero si Agnes lo hubiera sabido, estaba haciendo algo más que eso. La estaba conduciendo inocentemente a una etapa más en el camino hacia Venecia. Capítulo 14. A medida que avanzaban los meses de verano, la transformación del palacio veneciano en el moderno hotel avanzaba rápidamente
hacia su finalización. El exterior del edificio, con su hermosa fachada palladiana que daba al canal, se mantuvo sabiamente inalterado. En el interior, por necesidades, las habitaciones fueron casi reconstruidas, al menos en lo que respecta a su tamaño y disposición. Los amplios salones se dividieron en apartamentos de 3 o 4 habitaciones cada uno. Los amplios pasillos de la zona superiores ofrecían espacio suficiente para instalar pequeñas habitaciones destinadas a los criados y a los viajeros con pocos recursos. No se escatimó nada, salvo los sólidos suelos y los techos finamente tallados. Estos últimos, en excelente estado de conservación en cuanto a la mano de obra, solo necesitaron una limpieza y un nuevo dorado aquí y allá para aumentar su gran medida la belleza y la importancia de las mejores habitaciones del hotel. La única excepción a la completa reorganización del interior se encontraba en un extremo del edificio, en el primero y segundo piso. Aquí había habitaciones de un tamaño relativamente moderado y tan atractivamente decoradas que el arquitecto sugirió dejarlas como estaban. Más tarde se descubrió que no eran otros que los apartamentos que habían ocupado Lord Montevarri en el primer piso y el barón Rivat en el segundo. La habitación en la que había muerto Montevarri seguía habilitada como dormitorio y ahora se distinguía como número 14. La habitación superior en la que había dormido el barón figuraba en el registro del hotel con el número 38, con los adornos de las paredes y los techos limpios y relucientes, y con las pesadas y anticuadas camas, sillas y mesas sustituidas por muebles modernos, brillantes, bonitos y lujosos. Estas dos habitaciones prometían ser a la vez las más atractivas y confortables del hotel. En cuanto a la planta baja del edificio, antes desolada y en desuso, se había transformado en un palacio gracias a sus espléndidos comedores, salones de recepción, billares y salas de fumar. Incluso las bóvedas, que parecían mazmorras, ahora iluminadas y ventiladas según los planos modernos más aprobados, se habían convertido, como por arte de magia, en cocinas, oficinas de servicio, salas de hielo y bodegas dignas del esplendor del hotel más grandioso de Italia, en la época ya pasada de 17 años atrás. Pasando de los meses de verano en Venecia a los meses de verano en Irlanda, lo siguiente que hay que contar es que la señora Roland obtuvo el puesto de asistenta de la inválida señora Carbury, y que la bella señorita Haldane, como un César femenino, llegó, vio y venció en su primer día de visita a la nueva casa de Lord Montevarri. Las damas la elogiaban tanto como el propio Arthur Barbille. Lord Montevarri declaró que era la única mujer perfectamente guapa que había visto en su vida, que realmente no era consciente de sus propios atractivos. La vieja nana dijo que parecía recién salida de un cuadro y que solo necesitaba un marco dorado a su alrededor para estar completa. La señorita Haldane, por su parte, regresó de su primera visita a los Montevarri encantada con sus nuevos conocidos. Más tarde, ese mismo día, Arthur llamó con una ofrenda de fruta y flores para la señora Carbury y con instrucciones de preguntarle
si se encontraba lo bastante bien como para recibir a Lord y Lady Montbarry y a la señorita Lowood al día siguiente. Al cabo de una semana, las dos casas estaban en los términos más amistosos. La señora Carbury, confinada al sofá por una enfermedad de la columna vertebral, había dependido hasta entonces de su sobrina para uno de los pocos placeres que podía disfrutar, que le leyeran las mejores novelas nuevas a medida que salían. Al descubrirlo, Arturo se ofreció voluntario para relevar a la señorita Haldane a intervalos en el oficio de lector. Era hábil en toda clase de artilugios mecánicos e introdujo mejoras en el diván de la señora Carbury y en los medios para trasladarla de la alcoba al salón, que aliviaron los sufrimientos de la pobre dama y alegraron su sombría vida. Con estas demandas de la gratitud de la tía, ayudado por las ventajas personales que indudablemente poseía, Arturo avanzó rápidamente en el favor de la encantadora sobrina. Huelga decir que ella era perfectamente consciente de que estaba enamorándose de ella, mientras que él se mostraba modestamente reticente al respecto en cuanto a las palabras, pero no era igual de rápida a la hora de penetrar en la naturaleza de sus propios sentimientos hacia Arturo, considerando a los dos jóvenes con aguda capacidad de observación, necesariamente concentrada en ellos por la completa reclusión de su vida. La inválida descubrió que la señorita Haldane, cuando Arturo estaba presente, signos de una excitación, sensibilidad que nunca se había manifestado en sus relaciones sociales con otros admiradores deseosos de dirigirle la palabra. Habiendo sacado sus propias conclusiones en privado, la señora Carbury aprovechó la primera oportunidad favorable en interés de Arturo para ponerlas a prueba. Un día le dijo: «No sé qué haré cuando Arturo se vaya». La señorita Haldane levantó rápidamente la vista de su trabajo. «Seguro que no va a dejarnos», exclamó. «Querida, ya se ha quedado en casa de su tío un mes más de lo previsto. Naturalmente su padre y su madre esperan volver a verle en casa». La señorita Haldane se enfrentó a esta dificultad con una sugerencia que sólo podía proceder de un juicio ya perturbado por los estragos de la tierna pasión. ¿Por qué no pueden ser padre y su madre ir a verle a casa de Lord Montbarry? La casa de Sir Teodoro está a solo 30 millas, y Lady Barbille es hermana de Lord Montbarry. No tienen por qué andarse con ceremonias. Puede que tengan otros compromisos, comentó la señora Carbury. Mi querida tía, no lo sabemos. Y si se lo preguntamos a Arturo, y si le preguntas, la señorita Haldane volvió a inclinar la cabeza sobre su trabajo. De repente, al terminar, su tía le vio la cara y su rostro la traicionó. Cuando Arturo llegó al día siguiente, la señora Carbury le dirigió unas palabras en privado, mientras su sobrina estaba en el jardín. La última novela nueva yacía descuidada sobre la mesa. Arturo siguió a la señorita Haldane al jardín. Al día siguiente escribió a casa, adjuntando a su carta una fotografía de la señorita Haldane. Antes de que terminara la semana, Sir Teodoro y Lady Barbille llegaron a casa de Lord Montbarry.
y se formaron su propia opinión sobre la fidelidad del retrato. Ellos mismos se habían casado a una edad temprana y, por extraño que parezca, no se oponían por principio a los matrimonios precoces de otras personas. Eliminada así la cuestión de la edad, el curso del amor verdadero, no tenían otros obstáculos que encontrar. La señorita Haldane era hija única y poseía una gran fortuna. La carrera de Arturo en la universidad había sido meritoria, pero ciertamente no lo bastante brillante como para presentar su retirada como un desastre. Como hijo mayor de Sir Theodore, su posición ya estaba hecha. Él tenía 22 años y la joven 18. En realidad, no había ninguna razón para hacer esperar a los amantes ni ninguna excusa para aplazar el día de la boda más allá de la primera semana de septiembre. En el intervalo, mientras los novios estuvieran necesariamente ausentes en el inevitable viaje al extranjero, una hermana de la señora Carbury se ofreció a quedarse con ella durante la separación temporal de su sobrina. Al término de la luna de miel, la joven pareja regresaría a Irlanda y se instalaría en la espaciosa y confortable casa de la señora Carbury. Estos arreglos se decidieron a principios del mes de agosto. Hasta la misma fecha se terminaron las últimas reformas en el viejo palacio de Venecia. Se secaron las habitaciones con vapor, se abastecieron las bodegas. El director reunió a su alrededor un ejército de sirvientes cualificados y el nuevo hotel se anunció en toda Europa para su inauguración en octubre. Capítulo 15. Carta de la señorita Agnes Lowood a la señora Ferrari. Prometí contarle, querida Emily, la boda del señor Arturo Barbille y la señorita Haldane. Tuvo lugar hace 10 días, pero he tenido que ocuparme de tantas cosas en ausencia del señor y la señora de esta casa, que apenas he podido escribirle hoy. Las invitaciones a la boda se limitaron a los miembros de las familias de ambos lados, en consideración a la mala salud de la tía de la señorita Haldane. Por parte de la familia Montevarri estuvieron presentes, además de Lord y Lady Montevarri, Sir Teodoro y Lady Barbille, la señora Norbury, a quien recordarán como la segunda hermana de su señoría, y los señores Francisco Westwick y Henry Westwick. Las 3 niñas y yo asistimos a la ceremonia como damas de honor. Nos acompañaban 2 jóvenes primas de la novia y chicas muy agradables. Nuestros vestidos eran blancos, ribeteados de verde en honor de Irlanda, y cada una de nosotras tenía un bonito brazalete de oro que nos regaló el novio. Si añadimos a las personas que ya he mencionado, a los miembros más ancianos de la familia de la señora Carbury y a los antiguos sirvientes de ambas casas, privilegiados para brindar por los novios en el extremo inferior de la sala, tendremos la lista completa de los invitados al desayuno nupcial. El tiempo fue perfecto
y la ceremonia con música estuvo muy bien. En cuanto a la novia, no hay palabras para describir lo encantadora que estaba, o lo bien que lo hizo todo. Estuvimos muy alegres durante el desayuno y los discursos estuvieron bastante bien en general. El último discurso antes de que la fiesta se disolviera fue pronunciado por el señor Henry Westwick y fue el mejor de todos. Al final hizo una feliz sugerencia que ha producido un cambio muy inesperado en mi vida aquí. Por lo que recuerdo, concluyó con esas palabras: en un punto estamos todos de acuerdo. Lamentamos que se acerque la hora de la despedida y nos alegraría volver a vernos. ¿Por qué no habríamos de volver a vernos? Estamos en otoño y la mayoría de nosotros nos vamos de vacaciones. ¿Qué les parece, si no tienen compromisos que lo impidan, reunirnos con nuestros jóvenes amigos casados antes de que termine su viaje y renovar el éxito social de este delicioso desayuno con otra fiesta en honor de la luna de miel? Los novios van a Alemania y al Tirol, de camino a Italia. Propongo que les concedamos un mes para ellos y que nos reunamos con ellos en el norte de Italia, por ejemplo, en Venecia. Esta propuesta fue recibida con grandes aplausos, que se convirtieron en carcajadas, nada menos que por mi querida y anciana nodriza. En el momento en que el señor Westy pronunció la palabra Venecia, ella se levantó entre los sirvientes en el extremo inferior de la habitación y gritó a voz en cuello: vayan a nuestro hotel, señoras y señores. Ya recibimos el 6% de nuestro dinero, y si tan solo abarrotaran el lugar y pidieran lo mejor de todo, tendríamos el 10% en nuestros bolsillos en poco tiempo. Pregúntenle al señor Henry. El señor Westwick no tuvo más remedio que explicar que era accionista de una nueva compañía hotelera en Venecia y que había invertido una pequeña suma de dinero para la nana, creo que no con mucha consideración, en la especulación. Al oír esto, la compañía, para seguir la broma, brindó de nuevo. Éxito para el hotel de la nana y rápido aumento de los dividendos. Cuando la conversación volvió a su debido tiempo a la cuestión más seria de la reunión propuesta en Venecia, comenzaron a presentarse dificultades, causadas, por supuesto, por las invitaciones para el otoño que muchos de los invitados ya habían aceptado. Solo 2 miembros de la familia de la señora Carbury estaban en libertad de acudir a la cita propuesta. Por nuestra parte, teníamos más libertad para hacer lo que quisiéramos. El señor Henry Westwick decidió ir a Venecia antes que el resto para probar el alojamiento del nuevo hotel el día de la inauguración. La señora Norbury y el señor Francisco Westwick se ofrecieron voluntarios para seguirle, y tras cierta persuasión, Lord y Lady Montbarry consintieron en una especie de compromiso. Su señoría no podía disponer convenientemente de tiempo suficiente para el viaje a Venecia, pero él y Lady Montbarry acordaron acompañar a la señora Norbury y al señor Francis Westwick tan lejos en su viaje a Italia como París.
5 días después partieron para reunirse con sus compañeros de viaje en Londres, dejándome aquí a cargo de las 3 queridas niñas. Me rogaron mucho, por supuesto, que las llevara con papá y mamá, pero se pensó que era mejor no interrumpir el progreso de su educación y no exponerles, especialmente a las 2 niñas más pequeñas, a las fatigas del viaje. He recibido una encantadora carta de la novia esta mañana, fechada en Colonia. No puede usted imaginarse con qué ingenuidad y belleza me aseguró su felicidad. Algunas personas, como dicen en Irlanda, nacen para la buena suerte y creo que Arturo Barbille es una de ellas. La primera vez que me escribas, espero saber que gozas de mejor salud y ánimo y que te sigue gustando tu empleo. Sinceramente, tu amiga A.L. Agnes acaba de cerrar y dirigir su carta cuando la mayor de sus 3 alumnas entró en la habitación con el sorprendente anuncio de que el criado de Lord Montevarri había llegado de París. Alarmada por la idea de que hubiera ocurrido alguna desgracia, salió corriendo a recibir al hombre en el vestíbulo. Antes de que pudiera hablar, su rostro le indicó lo seriamente que la había asustado. No pasa nada, señorita, se apresuró a decir. Mi señor y mi señora están disfrutando en París. Solo quieren que usted y las señoritas estén con ellos. Diciendo estas sorprendentes palabras, entregó a Agnes una carta de Lady Montevarri. Queridísima Agnes, leyó, estoy tan encantada con el delicioso cambio que ha experimentado mi vida. Recuerda que hace 6 años que viajé por última vez al continente. He puesto todo mi empeño en persuadir a Lord Montevarri para que vaya a Venecia. Y lo que es más importante, lo he conseguido. Acaba de ir a su habitación para escribir las necesarias cartas de excusa a tiempo para el correo a Inglaterra. Que tengas un marido tan bueno, querida, cuando llegue tu hora. Mientras tanto, lo único que falta ahora para que mi felicidad sea completa es tenerte a ti y a las queridas niñas con nosotros. Montevarri se siente tan desgraciado sin ellas como yo, aunque no lo confiesa tan abiertamente. No tendrás dificultades que le molesten. Luis te entregará estas apresuradas líneas y cuidará de ti el viaje a París. Dale mis besos a las niñas de mi parte y no te preocupes por su educación por el momento. Haz las maletas enseguida, querida, y te querré más que nunca. Tu afectuosa amiga Adela Montevarrat. Agnes dobló la carta y sintió la necesidad de serenarse. Se refugió unos minutos en su habitación. Sus primeras sensaciones naturales de sorpresa y excitación ante la perspectiva de ir a Venecia fueron sucedidas por impresiones de tipo menos agradables. Con la recuperación de su habitual compostura, llegó el inoportuno recuerdo de las palabras de despedida que le había dirigido la viuda de Montevarri. Nos volveremos a ver aquí, en Inglaterra, o allí, en Venecia, donde murió mi marido, y nos veremos por última vez. Era una extraña coincidencia, por no decir otra cosa, que la marcha de los acontecimientos llevara inesperadamente a Agnes a Venecia, después de que se hubieran pronunciado aquellas palabras. ¿Acaso la mujer de las misteriosas advertencias y los salvajes ojos negros seguía a miles de kilómetros de distancia en América?
o la marcha de los acontecimientos también la llevaban inesperadamente de viaje a Venecia, Agnes se levantó de la silla, avergonzada, incluso de la momentánea concesión a la superstición que implicaba la mera presencia de preguntas como estas en su mente. Tocó el timbre, mandó llamar a sus pequeñas alumnas y anunció a la familia su próxima partida. El ruidoso regocijo de las niñas, el inspirador esfuerzo de hacer las maletas a toda prisa, despertaron todas sus energías. Desechó sus propios absurdos recelos con el desprecio que merecían. Trabajó como solo las mujeres pueden trabajar cuando su corazón está en lo que hace. Los viajes llegaron a Dublín aquel día, a tiempo para tomar el barco a Inglaterra. 2 días después estaban con Lord y Lady Montbarry en París. Bueno, aquí concluimos con la novela. Aquí termina lo que es, a ver, bueno, aquí concluimos con nuestra charla del día de hoy. Este es el final de este primer relato. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.